Amigos, ¿qué preferís? ¿Ser el dueño de Bloxfruit por un día o que mañana salga el rework de la dragón? Es una pregunta muy complicada, pero yo respondo que sería un día el dueño total de Bloxfruit y me pondría millones de frutas en mi inventario y me devolvería todos los robux que me he gastado, que no han sido poco. Os recomiendo que os sentéis, cogéis algo de comer y respondáis a todas las preguntas junto a mí. Empezando con ¿qué prefieres? ¿5 Kitsunes permanentes o la Dragon Rework? A ver, para ser totalmente sinceros, obviamente y lo más lógico creo que sería escoger las 5 Kitsunes. Aunque también es cierto que me gusta mucho la Dragon Rework y la espero con muchas ansias. Oh Dios, qué difícil situación. Por el contenido y que salga ya, me voy a quedar con la Dragon Rework. Perfecto. Pero si esta te ha gustado, espérate porque las que se vienen son todavía más complicadas y épicas. Por cierto, del fondo vemos una isla, que es la isla del Mar 1, donde empezamos todo el mundo. ¿Qué prefieres? ¿Una Dark Blade o la Portal permanente? La tengo, pero en el caso de no tenerla, yo creo que escogería... Viéndolo visto, cogería la Portal permanente, por todo el uso que yo le daría. Portal permanente. Creo que muchos me habréis funado, la verdad. Pero ahí está. ¿Qué prefieres? 24 horas de experiencia por 2, o sea, todas las 24 horas que cuestan 1500, o al contrario, una luz permanente. Obviamente la gente se va a ir por la luz permanente, lo tengo clarísimo. Porque las 24 horas, si lo pensáis, una vez estés al nivel máximo, las 24 horas no te sirven para nada. La luz permanente no es una locura. Me rayo la cabeza. La luz permanente no es algo que me llame demasiado. Me quedo con las 24 horas. Subo 1000 cuentas. ¡Oh! ¡Hola, bestia! La Dragon Rework con 1 millón de Robux. Pero vamos a ver, con la Dragon Rework es felicidad y contenido que os subiría. Pero 1 millón de Robux da para comprar 1 millón de cosas. Obviamente, adiós Dragon Rework. Espero otro mes si hace falta y me quedo con el 1 millón de Robux que lo regalaría a vosotros. ¿Qué tenemos después? Oh my god, 10 dragones normales o una Dragon Rework. A ver, creo, sinceramente, que esta pregunta es muy trampa. Porque ahora mismo está la Dragón normal, pero en el momento que salga la Dragon Rework, todas las de la izquierda serán la de la derecha. Entonces, obviamente me quedo con las 10 dragones normales, porque luego las guardo y no veáis la Dragon Rework que tengo y lo que ganaría. Oh, voy a beber agua porque esto es una pregunta complicada. ¿Qué prefieres, el notificador de frutas o la Kitsune, la leopardo y la dragón? Honestamente, viendo lo visto y que la Kitsune sale demasiado en stock, creo que me quedaría con el notificador de frutas, que le puedes sacar mucha rentabilidad. O sea, es muy beneficioso. Cuesta mucho, es verdad, pero las frutas que te puede llegar a dar, además de malas, te da muy buenas de vez en cuando. Fruit Notifier. ¿Qué prefieres? Obtén el reward de la dragón ahora, pero solo puedes tener un ataque. Obtén el reward de la dragón en 3 meses, pero obtén todos los ataques. Oh my god. Yo, para hacer un vídeo por vosotros, me quedo con el reward para ahora mismo. ¿Qué prefieres? ¿Trueno permanente o Buda permanente? Mi corazón dice que ahora mismo le encantaría tener la trueno permanente, pero mi cerebro dice que la Buda permanente es 3 veces mejor que la otra. La verdad, porque te sirve para todo. Farmear, pegar, hacer cosas asquerosas. Buda permanente me quedo. Pero ahora, amigos, la gran pregunta: ¿qué prefieres? ¿La Venom o la masa? Pues aquí las tenemos. Creo que es mucho mejor fruta la masa que la veneno, pero el hombre misterioso en un vídeo me regaló las 2 permanentes, así que las tengo. En el caso de no tenerla, me quedaría con la masa permanente. Se puede eliminar a cualquier enemigo con ella haciendo combos y no necesitas nada más, y está fuertísima. Me quedo la masa permanente. ¿Tú qué hubieras escogido? ¿Qué prefieres? Consigue la Dragon Rework, pero no puedes usar otras frutas. Y en azul, consigue todas las frutas permanentes, pero no puedes usar la Dragon Rework. Lo siento, Dragon Rework, me voy con todas las frutas permanentes. Adiós. ¿Qué prefieres? ¿Consigue la Dragon Rework y una habilidad extra, o consigue la Kitsune y una habilidad extra? No entiendo la pregunta. Qué raro, la verdad. Me iré por el lado. No la voy a responder. Por el lado dicho. ¡Oh, no puedo! Tengo que escoger sí o sí. A ver. Oh my god. Esta no cuenta. ¿Qué prefieres? ¿3 frutas portal o una fruta masa? A ver, la cantidad es muy importante en estos casos.
Yo creo es mucho mejor la masa, obviamente, y es mucho más complicado conseguirla, pero la Portal te sirve para un montón de cosas, para viajes y para cosas extrañas. En mi caso, yo me quedaría la Portal 3 veces, sinceramente. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte atrapado en la transformación de la Dragon Rework o quedarte atrapado en la transformación de Kitsune? Obviamente me voy con la Dragon Rework, obviamente. ¿Cómo no me iba a ir con la Dragon Rework, amigos? Para adentro. ¿Prefieres Buda despertada o masa despertada? Masa despertada de cabeza, amigos. ¿Qué prefieres? ¿T-Rex permanente o Spirit permanente? Creo que la T-Rex la van a quitar, porque subieron un tweet diciéndolo. Me gusta mucho más la T-Rex y es muy exclusiva. Y si la quitan, perderás una fruta permanente, la verdad. Así que, en este caso, ¿qué prefiero? Quitemos eso. Vamos con la T-Rex para adelante, hombre. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Suscribirte o ser troleado por Bertos? Yo creo que es obvio lo que tenéis que hacer, ¿eh? No lo quiero decir, pero... ¡suscríbete, amigo! ¡Vamos para allá! ¿Qué prefieres? Ojo, interesante. ¿Un pordor de dinero o el sonido permanente? A ver, por tema de dinero ya... el sonido permanente cuesta mucho más. Estamos hablando de que cuesta unos 1900 Robux. O sea que ya solo por eso te sale mucho mejor. El pordor de dinero cuesta 450 Robux. O sea que... por lógica, habría que quedarse con la sonido permanente, que además está muy chetada. Ahí vamos. ¿Quieres 5 Kitsunes normales o quieres una Kitsune permanente? Esa es la gran pregunta. A ver, yo creo que tener 5 Kitsunes normales está muy bien, pero cuando ya la tienes permanente, como que... creo que aquí la gente lo que haría sería seleccionar las 5 Kitsunes, tradear estas Kitsunes por otra fruta permanente muy buena. Además que seguro que te sobran Kitsunes. Pensándolo bien, os la dejo a vosotros. No es por nada, pero yo estoy regalando 2 frutas Kitsune cada 1000 likes que consiga cada gorro de los que tengo en mi grupo de Roblox. Únete, dale like, cómpralo si quieres y participa. ¿Qué preferimos? 10% de probabilidad de obtener la Dragon Rework o la Dragón, la Leopard y la Kitsune. Si me das un 10% más el Game Pass que te da un por 2 es un 20%. A ver, es la Dragón, la Leopard y la Kitsune, pero aquí venimos a lo loco. Me voy a por la Dragon Rework con un 10% más el Game Pass, un 20%. Creo que mi cabeza dice sí. ¿Qué prefieres? ¿Dark Blade o masa despertada permanente? Obviamente. Yo no sé. Estoy dudoso. ¡Buah! Una buena pregunta, tío. Me estoy rayando la cabeza. Sigo pensando lo mismo. Creo que la Dark Blade no es tanto como la gente piensa. Me voy por la masa despertada permanente. Ok, 500.000 Robux o 90% de probabilidad de conseguir la Dragon Rework, amigos. Adiós a la Dragon Rework. Me voy a por los 500.000. ¡Viva el dinero! ¿Qué prefieres? ¿2 Kitsunes normales o la Buda permanente? A ver. Con 2 Kitsunes te compras o te tradean frutas permanentes 100%. Me voy a por las 2 Kitsunes. O sea, lo tengo clarísimo porque acabo de cambiar mi mente. La he ampliado y opino eso. ¿Qué prefieres? ¿Barrera permanente o Falcon? Me voy. No quiero responder a esto, tío. No quiero responder. Aunque siento que hay que ir a por la barrera. La Falcon es la peor basura que existe. Vámonos. Dragon Rework o nueva fruta mítica. Wow, una nueva fruta mítica. Sería increíble. A ver, tengo muchas ganas de la actualización de la Dragón, pero por cambiar me iría por la fruta mítica secreta. Cuanto más, mejor. Dragon Rework o ganar la lotería. Obviamente... vamos a por ganar la lotería. ¿Dónde te pensabas que iba, crack? Y quedan las últimas que seguro que son muy complejas. 2 Kitsunes normales o un notificador de frutas. Wow, esta pregunta es muy parecida a una de antes, pero es mucho más complicada. A ver, tenemos a un chico que se ha unido. Vamos a ver que seleccione él. Selecciona tú qué prefieres de las dos y dime por qué. Vamos a ver, Fox de Fox IT oficial. ¿Qué opinas tú? Tu cara dice que... no lo sé. 2 Kitsunes. ¿Seguro? ¿Y por qué, amigo? Porque puedo quedarme una y tradear la otra. Mente de cabeza grande, históricamente enorme, Fazrusclus. Vamos a por Kitsunes normales. Ok, siguiente. ¡Oh! No me lo esperaba. Kilo permanente, muchos conoceréis esta fruta. Y la Rocket permanente. ¡Ay! Me encanta el diseño actual y me parece que es muy bonita. Pero tengo que irme a por el cuadrado anterior. O sea, esto de aquí, me encanta. Vamos a por la Kilo Perma. Y por último, ¿qué prefieres? ¿Like, suscríbete o ambos?
Pues obviamente ambos, así que revienta el vídeo, like, suscríbete. Uy, ¿y esta persona de aquí? Atom 24. ¿Qué pasa con él? A ver. ¡Oh!